Hola, hoy vamos a platicarles sobre eliptocitosis hereditaria. La eliptocitosis es un grupo heterogéneo de anemias hemolíticas con membranopatía. La principal afección es que la membrana no logra recuperarse de la deformación después de pasar por microcirculación, y los glóbulos rojos se alargan progresivamente para formar eliptocitos visibles. Por esta razón, la característica principal de esta enfermedad es la forma elíptica u ovalada de los eritrocitos. Esta deformación provoca una anemia hemolítica de leve a grave. La eliptocitosis hereditaria es muy común y tiene una frecuencia de un caso por cada 2.000 a 4.000 nacimientos. Esta puede clasificarse en 4 grandes grupos. La eliptocitosis común de expresividad clínica variable, que es la más frecuente, la eliptocitosis esferocítica, cuya expresividad es una mezcla entre eliptocitosis y esferocitosis, y la ovalocitosis del sudeste asiático. La eliptocitosis hereditaria surge de una de varias mutaciones autosómicas dominantes que ocasionan un desequilibrio en el esqueleto de la membrana por defecto en la alfa-espectrina, beta-espectrina y la proteína 4.1. Debido a la deficiencia de estas proteínas, el eritrocito pierde su capacidad de deformación y flexibilidad, lo que conlleva a una morfología ovalada. Debido a la pérdida de interacciones verticales, disminuye la relación entre la superficie y el volumen. La eliptocitosis hereditaria puede resultar de varias mutaciones en al menos 3 genes. SPTA1, que codifica para alfa-espectrina, está presente en el 65% de los casos. Las uniones de los dímeros de espectrina se desestabilizan, por lo que no se pueden formar tetrámeros. SPTB, que codifica para beta-espectrina, está presente en el 30% de los casos. Esta mutación suele ser de novo y afecta en la traducción del RNA mensajero. Finalmente, EPB41 codifica para la proteína 4.1 y está presente en el 5% de los casos. La mayoría de los casos presentan hemólisis crónica moderada o intensa y no hay alteraciones en la fragilidad osmótica erositaria. Los glóbulos rojos son bicóncavos y discoides al principio, pero se vuelven elípticos con el tiempo después de la exposición repetida a las tensiones de cizallamiento en la circulación periférica. En casos graves, el citoesqueleto proteico se debilita hasta tal punto que se produce la fragmentación celular. Como resultado, hay pérdida de membrana y una disminución de superficie en la relación área-volumen, que reduce la deformabilidad de los glóbulos rojos. Estos glóbulos rojos dañados quedan atrapados o adquieren más daño en el vaso, lo que resulta en su destrucción prematura que lleva a una hemólisis extravascular y anemia. La anemia hemolítica de larga duración puede provocar esplenomegalia, que produce saciedad temprana y dolor abdominal en el cuadrante superior izquierdo. En cuanto a las manifestaciones clínicas, se presenta un cuadro clínico con signos de hemólisis y anemia. Por lo general, los síntomas se presentan en los primeros años de vida y muy rara vez en la adultez. La eliptocitosis común se suele clasificar en anemia leve, moderada y grave. En general, los pacientes que son heterocigotos para una mutación son asintomáticos y sus glóbulos rojos tienen una esperanza de vida normal. Aquellos que son homocigotos para una mutación o heterocigotos compuestos para 2 mutaciones pueden tener anemia de moderada a grave que puede poner en peligro la vida. Por lo general, las anemias leves se presentan entre el 20 y 30% de los pacientes. Su diagnóstico es casi imposible debido a que la anemia es inexistente. Sin embargo, un estudio en el aumento de reticulocitos circulantes, litiasis biliar y un estudio familiar permitiría encontrar signos de la enfermedad. La eliptocitosis moderada suele tener una frecuencia del 60 al 70% y la mayoría de los casos tienen anemia leve, ligera esplenomegalia e ictericia moderada. Finalmente, la eliptocitosis grave está presente en un 5% de los pacientes. Se caracteriza por tener anemia hemolítica intensa, ictericia y esplenomegalia evidente y alteraciones en los huesos. Por lo general, se suelen requerir transfusiones continuas. La gran mayoría de los pacientes con eliptocitosis son asintomáticos y solo alrededor del 10% tienen anemia de moderada a grave. La manera más sencilla de diagnosticar eliptocitosis es cuando existe una anemia hemolítica intensa.
Se debe de realizar un extendido de sangre periférica y comprobar que el número de eritrocitos circulantes es mayor al 30%. Se analiza la fragilidad eritrocítica, la autohemólisis de eritrocitos y se hace una prueba de antiglobulina directa. Además, se puede realizar una prueba de estabilidad térmica de la membrana eritrocitaria y se realizan estudios familiares. En cuanto a estudios complementarios, se realiza un hemograma, un recuento de reticulocitos y un análisis cuantitativo de las proteínas membranales. Cuando se hace el diagnóstico, se realiza un examen físico que puede mostrar un agrandamiento del vaso y ver si hay presencia de esplenomegalia. En cuanto al diagnóstico de las anemias leves, que por lo general abarcan el 90% y son asintomáticas, se realiza un estudio del historial familiar y se hace un frotis de sangre periférica para detectar si hay otra afección. Suele aparecer una hemólisis leve compensada, los reticulocitos están altos y la heptoglobina baja. En cuanto a las anemias moderadas a graves, abarcan el 10%. Igual se realiza un estudio familiar y se observa una hemólisis extravascular. Los valores de hemoglobina son bajos, el hematocrito es bajo, el volumen corpuscular medio se encuentra en valores normales o bajos, la bilirrubina alta y los reticulocitos igual altos. También se suelen hacer estudios de ultrasonido para ver los cálculos biliares. Los pacientes asintomáticos no requieren tratamiento. Todos los pacientes con eriptocitosis que presentan una anemia significativa y muestran signos de hemólisis responden bien a la esplenectomía y ocasionalmente se necesitan transfusiones. Para el paciente con anemia grave que pone en peligro la vida, requiere transfusiones de sangre periódicas y la esplenectomía es necesaria. Dado que la esplenectomía se asocia con un mayor riesgo de infección con organismos encapsulados, se requiere la vacunación contra microorganismos específicos. A continuación se presenta el caso clínico de una paciente adulta de sexo femenino de 24 años de edad, embarazada. La paciente fue ingresada al hospital con fiebre, dolor de cabeza intenso, coloración pálida y debilidad en el cuerpo. En cuanto a los antecedentes, no presenta ninguno de interés, tanto patológicos y no patológicos. En antecedentes heredofamiliares se encontró que 3 miembros de la familia padecían eriptocitosis, pero nunca presentaron síntomas. Se realizó una exploración física y se encontró que el vaso era palpable 1 centímetro por debajo del margen costal izquierdo y también se realizó una ultrasonografía que confirmó el embarazo de 21 semanas por amenorrea. En cuanto a los estudios clínicos, se presentó un valor de hemoglobina de 9 miligramos, el hematocrito de 27 en porcentaje volumen, el frotis de sangre periférica dio positivo para P-Vivax y el 88% de los glóbulos rojos presentaban forma elíptica. La actividad de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa era normal y la fragilidad osmótica de los eritrocitos estaba aumentada. En cuanto al tratamiento, se le dio cloroquina, primaquina y 2 unidades de células rojas empacadas. Su curso prenatal fue normal y los valores de hemoglobina y hematocrito fueron estables. Nació un bebé de sexo masculino sin ninguna patología. Muchas gracias. Si te interesa saber más, puedes consultar las siguientes referencias.